La segunda carta de Pedro. La introducción. La carta fue escrita por Pedro y dirigida a los creyentes expatriados en Asia Menor. El mensaje es que Dios quiere rescatar al mundo, pero tratará primero con el mal y el error, y eso demanda que su pueblo siga fiel y creciendo en él. El trasfondo. Pedro había escrito ya una carta a los creyentes expatriados, y ellos han demostrado su fe en Dios. Ahora, tras sufrir persecución, enfrentan otro ataque a su fe, el de los falsos maestros. Pedro les advierte que la mentira personal y doctrinal de los falsos maestros es un asunto que la Iglesia no debe tolerar. El libro se divide en 3 partes. En el capítulo 1 se nos habla de la exhortación a la madurez. En el capítulo 2 se explica la mentira en la vida de los falsos maestros. Y en el capítulo 3 se explica la mentira en la doctrina de los falsos maestros. Veamos cómo Pedro elabora el contenido de esta carta. En la primera sección, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, Pedro se identifica como el autor de la carta. Desde la salutación misma, afirma estar seguro de la salvación de sus lectores, en cuyo conocimiento deben crecer. En el capítulo 1, versículos 3 al 11, Dios les ha dado todo lo que necesitan para crecer y para llegar a ser lo que Dios quiere que sean. El crecimiento supone que a la fe le acompañan virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto y amor. Esto evitará la inefectividad y falta de fruto, así como la ceguera e indiferencia a la obra de Dios en su vida. Si cultivamos estas cosas, tendremos certeza de nuestro llamado. Pero sobre el futuro, en capítulo 1, versículos 12 al 15, Pedro sabe que a él no le queda mucho tiempo. Por eso, en 1:16 al 21, le recuerda que su mensaje lo oyó de Dios, y él es parte de la tradición apostólica. En la segunda sección, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, Pedro explica que así como hubo falsos maestros en el pasado, los habrá también entre ellos. Negarán la obra de Cristo, introducirán desorden moral y harán negocio de los creyentes. En el capítulo 2, versículos 4 al 11, Dios juzga esto y hay 3 ejemplos. Juzgó a los ángeles que no guardaron su autoridad y por ello están en el Tártaro. Juzgó al mundo antiguo por sus obras perversas, pero preservó a Noé. Y juzgó a las impías Sodoma y Gomorra, pero preservó a Lot. Así Dios puede preservar a los justos y traer juicio sobre los malos. En el capítulo 2, versículos 12 al 16, los falsos maestros merecen el juicio que Dios tiene para ellos. Son corruptos, mentirosos, sensuales, adúlteros y avaros. En el capítulo 2, versículos 17 al 22, proclaman palabras vacías que esconden seducción, prometen libertad pero esclavizan. Lo que hacen muestran que no tuvieron fe. Y así llegamos a la tercera sección. En el capítulo 3, versículos 1 y 2, Pedro contrasta la doctrina de los falsos maestros con el plan de Dios. El entendimiento debe ser avivado para recordar lo que Dios ha dicho. En el capítulo 3, versículos 3 al 7, habrá burladores que se mofarán de la venida del Señor y negarán su intervención en el mundo. Ignoran que Dios ha intervenido en el pasado, en la creación y el diluvio. Además, en su ausencia de fe, no creen que Él intervendrá en el futuro. Dios juzgará a los impíos. En el capítulo 3, versículos 8 al 10, Dios intervendrá en el mundo y la hora de juicio llegará. Dios no tiene prisa y está actuando, salvando a quienes se arrepienten. En el capítulo 3, versículos 11 al 18, puesto que el día del Señor vendrá para renovar toda la creación, eso debe movernos a la santidad y a la espera. Pedro exhorta a la santidad y a comprender el plan de Dios para evitar el error de la impiedad y así crecer en la gracia y conocimiento del Señor. El apóstol ha querido advertirnos que el juicio de Dios sobre el mundo demanda que su pueblo siga fiel, creciendo en él. Y ese es el mensaje de la segunda carta de Pedro.